Jamás pensé que lo cotidiano de mi vida sobre ruedas me llevaría a narrar esta historia. Soy un trailero con años de experiencia, recorriendo kilómetros de asfalto sin más compañía que la radio y mis propios pensamientos. Pero hubo un viaje que cambió todo, uno que me hizo cuestionar la realidad y el sentido de mi existencia. Comenzó como cualquier otro, con la promesa del rugido del motor y el horizonte abierto frente a mí. La carga estaba asegurada y la ruta establecida no presentaba novedades. Sin embargo, en un tramo solitario de la carretera, mi destino tomó un giro inesperado. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando noté una furgoneta detenida al costado del camino. Su presencia en tal desolación me alertó, pero la figura de alguien haciendo señas me obligó a disminuir la velocidad. Quizás necesiten ayuda, pensé, con la inocencia de quien aún no ha sido tocado por el horror. Apenas detuve el camión, varios individuos emergieron de la oscuridad, armados y con intenciones claras. No tuve tiempo de reaccionar. Me arrastraron fuera del camión y me empujaron hacia la furgoneta. La desesperación y el miedo me consumían mientras las luces de mi camión desaparecían en la distancia, junto con cualquier esperanza de escape. Me llevaron a una casa abandonada, oculta entre los árboles, lejos de cualquier mirada indiscreta. Las horas se convirtieron en días y cada día era una eternidad. Mis captores me hablaban poco, solo lo necesario para mantener un mínimo de cordura. Alimentos escasos y agua apenas suficiente para sobrevivir eran mis únicas compañías en esa oscura habitación donde me retenían. Una noche, el líder de la banda, a quien llamaban el jefe, entró en mi improvisada celda. Su mirada era fría, calculadora. «Necesitamos algo de ti», dijo con voz serena, pero detrás de esa calma podía percibir una amenaza latente. Me explicaron que mi camión transportaba algo más valioso de lo que yo sabía, algo que ellos deseaban con desesperación. No era el cargamento oficial, sino un pequeño paquete oculto entre mis pertenencias, algo que, hasta ese momento, ignoraba completamente. El juego del gato y el ratón comenzó. Me obligaron a recordar cada parada, cada interacción desde que había partido. La tensión era insoportable, y aunque intenté mantenerme firme, el miedo a lo desconocido me atormentaba. El día que decidieron que era hora de moverse, me llevaron con ellos. Las cadenas que ataban mis muñecas eran tan pesadas como el miedo que cargaba en mi corazón. Caminamos por lo que parecieron horas, hasta llegar a un claro en el bosque donde mi camión estaba estacionado, tan imponente y solitario como lo recordaba. «Ahora nos dirás dónde está», gruñó el jefe, empujándome hacia el camión. Mis manos temblaban mientras desbloqueaba la puerta y subía. El interior del camión, mi reino durante tantos años, se había convertido en mi cárcel. Revisamos cada rincón, bajo su vigilancia constante, hasta que mis dedos tocaron un pequeño bulto escondido detrás de un panel. Al verlo, sus ojos se iluminaron con una mezcla de avaricia y satisfacción. Pero la historia no termina aquí. Lo que encontramos dentro del paquete fue algo que ninguno esperaba. No era droga, ni dinero, ni armas. Era una antigua reliquia, un objeto cuya presencia desencadenó una serie de eventos que escapaban a la comprensión humana. La noche se llenó de sombras susurrantes y el aire se volvió pesado, casi sólido. Los hombres que habían sido mis captores ahora eran víctimas de un terror que ni siquiera ellos podían entender. Uno a uno, comenzaron a desaparecer, consumidos por la oscuridad que la reliquia había invocado. El jefe, el último en quedar, me miró con una mezcla de miedo y súplica. «Sácanos de aquí», logró balbucear antes de ser engullido por la sombra. Yo, el único humano que quedaba, me encontré solo en medio del bosque, con la reliquia en mis manos y el destino de mis captores sellado por fuerzas más allá de nuestra realidad. Logré regresar al camión y conducir lejos de ese lugar maldito, con la reliquia asegurada a mi lado. La carretera nunca se sintió tan solitaria, ni el amanecer tan lejano. Sabía que debía deshacerme de ese objeto, pero ¿cómo y dónde? Esa es una historia para otro día. Ahora,
Cada vez que paso por carreteras solitarias, no puedo evitar mirar sobre mi hombro, preguntándome si las sombras que me siguen son simplemente el eco de mi imaginación o algo mucho más oscuro, esperando en la penumbra. Y así, querido oyente, termina el relato de mi secuestro, una historia de supervivencia contra criminales mortales y fuerzas aún más letales. La carretera es mi hogar, pero también mi prisión, un recordatorio constante de que, en algún lugar, la reliquia sigue existiendo, esperando ser encontrada nuevamente. Siempre me enorgullecí de mi profesión. Ser trailero me daba esa sensación de libertad, de ser dueño de mi destino mientras devoraba kilómetros tras el volante de mi fiel compañero, un Peterbilt 379 que más que un camión, era mi segundo hogar. Pero todo cambió una noche, y desde entonces el camino se convirtió en mi prisión. La historia que voy a contarles comenzó un atardecer teñido de rojo cuando el sol se despedía en el horizonte, prometiendo regresar al día siguiente. Yo había partido de Reno, Nevada, con destino a Salt Lake City, Utah. Un trayecto que conocía de memoria, pero esa noche, la Ruta 80 tendría para mí algo más que paisajes desérticos y la monotonía de la carretera. Todo comenzó con una camioneta negra. La primera vez que la vi en mi espejo retrovisor, no le di mayor importancia. Un Ford F-150, impecable, con los vidrios tan oscuros que era imposible ver quién iba dentro. Pero empezó a parecerme extraño cuando noté que, sin importar cuánto acelerara o redujera la velocidad, la camioneta mantenía siempre la misma distancia. Intenté convencerme de que era coincidencia, que quizás iba en la misma dirección y nada más. Sin embargo, conforme avanzaba la noche y las estrellas comenzaban a adornar el cielo, el sentimiento de estar siendo perseguido se intensificó. Decidí hacer una prueba. Tomé una salida hacia un área de descanso, algo que no tenía planeado. Miré por el espejo, esperando que la camioneta negra siguiera de largo por la 80, pero no fue así. Tomó la misma salida y se estacionó a unos metros de mí. Las luces de la camioneta apuntaban directamente a mi cabina, cegándome por unos instantes. Esperé a que alguien bajara, quizás para confrontarme, pero nada sucedió. Después de unos minutos que se sintieron eternos, arranqué y volví a la carretera, con la camioneta siguiéndome de cerca. Mi mente comenzó a tejer todo tipo de teorías. ¿Era alguien a quien había ofendido en el camino sin darme cuenta? ¿Un loco al azar? ¿O algo peor? Recordé historias de traileros perseguidos por narcotraficantes, por sectas, pero esto no parecía encajar en nada conocido. La situación escaló cuando decidí detenerme en un pequeño diner a un lado de la carretera, esperando despistar a mi perseguidor. Entré, pedí un café y me senté cerca de una ventana, desde donde podía ver la entrada. La camioneta negra se estacionó poco después. Esperé y esperé, pero nadie bajó. ¿Algún problema, amigo? La voz del camarero me sacó de mis pensamientos. Alcé la vista hacia él y le conté lo que sucedía. El hombre, un tipo robusto con más años de carretera que yo, me miró con una mezcla de preocupación y escepticismo. «Eso suena a la dama negra», dijo finalmente, en un tono que intentaba ser casual, pero no ocultaba una nota de seriedad. «¿La dama negra?», repetí, sin entender. «Una leyenda por estos lares. Se dice que una camioneta negra persigue a los incautos en la noche, llevándolos, bueno, nadie sabe a dónde, porque quienes son perseguidos desaparecen sin dejar rastro». Aunque quería creer que solo era una historia para asustar a los novatos, algo en la mirada del camarero me dijo que él creía cada palabra. Decidí no darle vueltas al asunto. «Gracias por el café», dije, dejando unos billetes sobre la mesa antes de salir. La camioneta aún estaba allí, pero esta vez no esperé a ver qué pasaba. Subí a mi camión y aceleré, decidido a dejar atrás aquel diner y a la camioneta negra. Por un momento, creí haberlo logrado. La carretera se desplegaba ante mí, solitaria bajo el manto estrellado, y durante unos kilómetros, el único sonido era el rugido de mi Peterbilt. Pero al mirar el retrovisor, ahí estaba ella, más cerca que nunca. El pánico se apoderó de mí. Aceleré todo lo que pude,
empujando a mi fiel camión al límite de sus capacidades. La carretera se convirtió en un borrón de líneas y luces. Mi corazón latía al ritmo frenético del motor y la camioneta negra se mantenía implacable en mi persecución. Entonces ocurrió. En un intento desesperado por escapar, tomé una curva a una velocidad mayor de la aconsejable. Sentí como la parte trasera del camión comenzaba a derrapar, perdiendo el control. Todo sucedió en cámara lenta. El grito de los neumáticos contra el asfalto, la sensación de ingravidez y finalmente el impacto. Cuando recobré el sentido, estaba en la cabina volteada, el mundo al revés, el silencio ensordecedor. Con dificultad logré salir. El camión estaba destrozado, pero milagrosamente yo estaba vivo. Miré a mi alrededor, buscando a la camioneta negra, pero había desaparecido. Me senté al borde de la carretera, tratando de procesar lo sucedido. Entonces lo vi. Justo donde debería haber estado la camioneta negra, había una cruz de madera vieja, casi oculta por la hierba alta. En ella, apenas legible, había un nombre y una fecha. Era el nombre de una mujer, y la fecha, curiosamente, coincidía con la noche en que había partido de Reno, hacía exactamente un año. Nunca supe qué o quién me perseguía esa noche, ni por qué. Las autoridades nunca encontraron rastro de la camioneta negra en las cámaras de seguridad de la carretera. Algunos dicen que choqué tratando de esquivar un animal, otros que simplemente me quedé dormido al volante. Pero yo sé la verdad. Algo me perseguía, algo que no pertenecía a este mundo. Desde entonces, evito conducir de noche. La carretera ya no me parece un lugar de libertad, sino un vasto escenario para mis peores pesadillas. Y aunque intento convencerme de que todo fue producto del cansancio, en lo más profundo de mi ser, sé que la dama negra aún recorre la Ruta 80, buscando su próxima presa. Siempre me han dicho que el camino tiene una forma de hablarle a aquellos que lo recorren con frecuencia. Yo era uno de esos, un trailero con más kilómetros en el asfalto que la mayoría. Pero lo que sucedió aquella noche fría de octubre cambió todo lo que creía saber sobre mi profesión y sobre mí mismo. La historia comenzó, o mejor dicho, terminó hace exactamente un año. Me encontraba en la Ruta 55, una carretera conocida por sus largos tramos solitarios y su escasa iluminación. Era una noche sin luna, tan oscura que apenas podía distinguir la línea que separaba el asfalto del resto del mundo. Mi carga, un contenedor lleno de piezas de maquinaria para una fábrica en el norte del país. Mi compañía, la radio descompuesta de mi camión y mis propios pensamientos. Debe ser el cansancio, me dije a mí mismo, tratando de ignorar el peso de mis párpados. Había sido una semana larga, llena de entregas a contrarreloj y noches mal dormidas en la cabina de mi camión. Pero lo que sucedió a continuación no fue producto de mi agotamiento. Una sombra apareció de repente en medio de la carretera. Pisé el freno tan fuerte que sentí como si el alma se me saliera del cuerpo. El camión se deslizó, fuera de control, y el mundo se convirtió en un torbellino de gritos metálicos y cristales rompiéndose. Luego, silencio. Desperté a un dolor punzante en todo el cuerpo. Mi cabeza latía al ritmo de un corazón desbocado. A través del parabrisas roto, solo veía oscuridad. Intenté moverme, pero el cinturón me lo impedía. Con esfuerzo, me liberé y salí tambaleándome del camión. ¿Hay alguien ahí? Mi voz sonó extrañamente ajena en la quietud de la noche. No hubo respuesta, solo el eco distante de mi propia pregunta. Avancé hacia la sombra que había visto, temiendo lo peor. A unos metros del camión, la encontré. Un coche, destrozado casi más allá del reconocimiento, yacía volcado a un lado de la carretera. Mi estómago se contrajo al entender que había sido parte de este escenario de destrucción. «Hola, ¿pueden oírme?», grité, acercándome al vehículo con la esperanza de encontrar a alguien con vida. Nada, solo el silencio. Entonces lo escuché, un susurro, tan bajo que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. «Ayúdanos», decía, una y otra vez, como un mantra. Pero no había nadie allí, solo yo y las sombras.
Los días siguientes fueron un torbellino de policías, preguntas y noches en vela. Me dijeron que había sido un milagro que saliera prácticamente ileso del accidente. El conductor del otro coche no había tenido tanta suerte, había muerto en el acto. La culpa me consumía, pero había algo más, algo que no podía explicar. Las voces no habían cesado. Decidí volver al lugar del accidente. Necesitaba respuestas. La carretera estaba desierta, igual que aquella noche. El silencio era absoluto, hasta que no lo fue. ¿Por qué? Escuché claramente, aunque no había nadie a mi alrededor. ¿Por qué nos hiciste esto? Yo no quise, balbuceé, dirigiéndome a la oscuridad como si pudiera responderme. Entonces la vi, una figura femenina, parada justo donde había ocurrido el accidente. Su presencia era etérea, casi transparente, pero sus ojos me miraban con una intensidad que me heló la sangre. ¿Quién eres?, pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. Soy la madre de quien conducía ese coche, dijo, su voz resonando en el aire frío. Y tú nos mataste. El peso de sus palabras me aplastó. Quería correr, pero mis pies se negaban a moverse. Quería explicar, pero ¿qué explicación podría darle a una madre a la que le había arrebatado lo más preciado? La figura se acercó lentamente, cada paso resonando en mi cabeza como un veredicto final. Me preparé para lo que fuera a venir, cerrando los ojos, esperando el impacto. Pero en lugar de eso, sentí una mano en mi hombro. Tienes que vivir con esto, dijo, pero también tienes que seguir adelante. No dejes que nuestra muerte sea en vano. Cuando abrí los ojos, estaba solo de nuevo. La figura había desaparecido, dejándome con una sensación de pérdida y, a la vez, de propósito. Volví a mi camión y me senté detrás del volante, reflexionando sobre lo ocurrido. Sabía que nunca olvidaría esa noche ni las vidas que se habían perdido. Pero también comprendí que debía encontrar una manera de perdonarme a mí mismo y seguir adelante, por ellos y por mí. Desde entonces, conduzco con más cuidado, respetando cada kilómetro de asfalto como si fuera sagrado. Y aunque las voces nunca han vuelto a hablarme, sé que no estoy solo en mi viaje. Ellos están allí, recordándome la importancia de cada decisión, de cada momento de atención. Porque en la carretera, al igual que en la vida, todo puede cambiar en un instante. Y es nuestro deber asegurarnos de que esos cambios no se lleven más vidas inocentes por delante. La Ruta 55 sigue allí, inmutable, testigo silencioso de miles de historias. Pero para mí, nunca será solo una carretera. Es un lugar de recuerdo, de pérdida y, espero, de redención. Y cada vez que paso por allí, en mi camino a alguna entrega, le dedico un momento de silencio a aquellos que perdieron su vida aquella fatídica noche. No como una señal de derrota, sino como un recordatorio de lo preciosa que es la vida y la responsabilidad que todos compartimos de protegerla. Siempre me dijeron que las carreteras tienen su propia forma de hablar, de contar historias. Jamás imaginé que una de esas historias sería la mía. Aquí estoy, escribiendo desde un viejo motel a las afueras de un pueblo que parece haberse detenido en el tiempo, intentando darle sentido a lo que viví. Todo comenzó con una falla mecánica, una simple falla que transformó un viaje rutinario en una odisea de terror. Hace apenas 2 semanas me encontraba en mi camión, un Mack Anthem que había sido mi compañero fiel en innumerables viajes a través de los estados. Aquella noche, la ruta me llevaba a través de un tramo conocido por los locales como la Garganta del Diablo, un sector montañoso con fama de peligroso, no solo por sus curvas cerradas, sino por las historias que le rodeaban. Historias de camioneros desaparecidos, de sombras que cruzan la carretera a medianoche y de ruidos inexplicables que emergen de las profundidades del bosque. Son solo cuentos para asustar a los novatos, solía decir, riéndome de las advertencias. Pero esa noche, la risa se congeló en mis labios. Justo al entrar en el tramo más solitario de la garganta, mi camión comenzó a fallar. Un zumbido bajo, casi inaudible al principio, se transformó en un rugido que hacía temblar el volante entre mis manos. No había lugar para detenerse,
solo el estrecho asfalto y la oscuridad devoradora a ambos lados. Finalmente, encontré un pequeño claro, apenas visible por las luces de mi camión. El motor murió en cuanto me detuve, sumiendo todo en un silencio opresivo, roto solo por el crujir de los árboles bajo el viento nocturno. Tranquilo, solo es una falla mecánica, me dije, intentando convencerme de que no había nada que temer. Tomé mi linterna y mi caja de herramientas y bajé a inspeccionar el motor. Lo que vi me dejó perplejo. No había nada evidentemente malo, ningún cable suelto, ninguna fuga visible. Era como si el camión hubiera decidido apagarse sin motivo alguno. Fue entonces cuando lo oí, un susurro, tan leve que pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. «No estás solo», parecía decir. Una risa nerviosa escapó de mis labios. ¿Quién estaría aquí, en medio de la nada, susurrándome al oído? Pensé. Decidí volver al camión, convencido de que una llamada a la asistencia en carretera sería suficiente. Pero mi teléfono no tenía señal, ni una sola barra. Fue en ese momento cuando me di cuenta de la gravedad de mi situación. Decidí encender una pequeña fogata con algunas ramas secas que encontré cerca, esperando que la luz me protegiera de lo que mi mente empezaba a imaginar. El fuego crepitaba, arrojando sombras danzantes sobre el camión y los árboles circundantes. Quizá debería intentar dormir un poco, me dije, sabiendo que era imposible con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho. Cerré los ojos, buscando refugio en la oscuridad detrás de mis párpados, cuando el sonido de pasos me sobresaltó. Eran pesados, arrastrados, como si algo o alguien se acercara lentamente hacia mí. Abrí los ojos de golpe, iluminando con la linterna hacia la dirección de los sonidos. Pero no había nada, solo la noche y el bosque que parecía cerrarse a mi alrededor. Los pasos se detuvieron tan abruptamente como habían comenzado, y un silencio sepulcral cayó sobre el claro. Mi respiración era lo único que se oía, rápida y entrecortada. Debo de estar imaginándolo, me convencí, aunque la semilla del terror ya había sido plantada en mi mente. Intenté concentrarme en cualquier cosa que no fuera el miedo. Recordé historias de mi abuelo, también camionero, que hablaba sobre la importancia de nunca mostrar miedo, de cómo el miedo atraía a las sombras. Mantén la cabeza fría y nunca pierdas la fe, solía decir. Entonces, tan rápido como se había ido, el sonido de los pasos regresó. Esta vez no estaban solos. Voces, susurros, risas distantes llenaron el aire, rodeándome, hablándome desde la oscuridad. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz sonando débil incluso a mis propios oídos. La respuesta fue un silencio burlón, y luego una figura emergió de entre los árboles. No era humano, no completamente. Su forma era distorsionada, como si estuviera hecha de sombras y niebla. «No estás solo», susurró con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Retrocedí, tropezando con mis propias piernas, mi mente gritándome que corriera, pero mi cuerpo rehusaba obedecer. La figura avanzó, y pude ver que lo que creía ser su rostro no era más que un vacío oscuro, un abismo que prometía terror sin fin. «No», fue lo único que logré decir antes de que todo se volviera negro. Desperté con los primeros rayos del sol filtrándose a través de los árboles. Mi camión estaba allí, intacto, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Pero las marcas en la tierra, alrededor de mi fogata extinguida, me decían lo contrario. Había sido real, demasiado real. Me tomó horas recomponerme lo suficiente para intentar arrancar el camión de nuevo. Esta vez, el motor cobró vida como si nada hubiera pasado. No perdí tiempo en dejar la garganta del diablo atrás, jurándome a mí mismo nunca volver a recorrer ese tramo. Ahora, mientras escribo esto, todavía siento la mirada de aquel abismo en mi nuca, recordándome que hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión, cosas que se esconden en la oscuridad, esperando por aquellos lo suficientemente incautos para cruzar su camino. Sé que debería seguir adelante, olvidar lo que pasó. Pero algo me dice que esto no ha terminado, que esa noche fue solo el comienzo. Y la pregunta que me atormenta no es si volverá a suceder, sino cuándo.